Las pruebas, sin duda alguna, refinan nuestro carácter. Las dificultades nos suman a los hijos de Dios para cada día crecer en nuestra fe. Te doy la bienvenida a este estudio de la palabra de Dios. Gracias por apartar este tiempo para aprender junto conmigo de la lección de escuela sabática. El tema de hoy lleva por título Un carácter probado. Quédate conmigo en el estudio que comienza en este momento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por estar aquí en este estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en esta ocasión en el libro de Filipenses, capítulo número 2, del versículo 19 al 23, que dice de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y el versículo 23 termina diciendo: así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Sin duda alguna, Timoteo fue elegido para ser el ayudante en el ministerio de Cristo en el lugar donde se encontraba Pablo. Pablo le dice a los de Filipos que va a enviar a un joven llamado Timoteo que reúne un sinnúmero de características muy afines a las de Pablo, especialmente una en particular que él mismo menciona cuando dice: él es igual a mí en mis sentimientos. Quiere decir que Timoteo entonces había compartido no solamente el evangelio, no solamente predicaba acerca de Jesús, sino que también había pasado dificultades y sabía lo que significaba servir a Cristo y también pasar por pruebas. Así que Timoteo es comisionado para ir a Filipos por orden de Pablo. Pero lo más interesante de esta historia de Timoteo es cómo Pablo lo describe. Pero antes de ello, podemos ver que Timoteo era un evangelista, como lo dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Son versículos que podemos también nosotros revisar con respecto a esto. Era un evangelista. Pablo lo había enviado a Macedonia, según lo que dice primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Y lo podemos comparar con Hechos capítulo 18, del versículo 5 hasta el 19 y 22. Pero también había estado en Corinto. O sea, Timoteo no era cualquier persona. Timoteo era un joven que había dedicado su vida a servir al Señor. Y esto es lo más interesante, porque cuando Pablo describe a Timoteo, lo describe como alguien que comparte sus sentimientos. Él lo dice en el versículo número 20. Pablo dice así: como alguien que comparte mis sentimientos. Y la expresión griega, así traducida, literalmente Pablo lo que quería decir era que Timoteo también estaba unánime, es decir, junto, y también sugiere que Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos por difundir el evangelio y su preocupación particular por los filipenses. Timoteo reunía esas características que para nosotros pueden ser importantes en el tiempo actual. Dios requiere que tengamos también nosotros un compromiso con Él, que le sirvamos de todo corazón, que tengamos esa preocupación también por aquellas personas que caminan con Cristo. No solamente por cumplir un cargo que tenemos, no solamente por cumplir una responsabilidad, es porque estamos agradando al Rey del universo. La palabra de Dios dice también que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, según como lo dice Colosenses capítulo 3, el versículo 23. Pero Elena G. de White expresa algo muy importante acerca de lo que significa
las experiencias difíciles de la vida que nos toca afrontar. Y en su libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 323, ella dice lo siguiente: la vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y añade que si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Entonces, Timoteo fue descrito por Pablo de una gran manera, pero Cristo hoy desea que nosotros también seamos igual que Timoteo. Él vivía conectado con el Evangelio, vivía comprometido con la obra de Dios, y aún más las pruebas y dificultades hicieron de Timoteo un hombre, un joven con un carácter probado, pero un carácter semejante al de Cristo. Hoy tú y yo también podemos tener este carácter de Cristo si soportamos las luchas, si soportamos las dificultades que hoy tenemos y avanzamos por fe, puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. Nosotros seremos más que vencedores. Por eso hoy es un buen día para confiar en que Cristo está moldeando cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que algún día, con su ayuda, nosotros tengamos su carácter. ¿Quieres tú tener el carácter de Cristo? Si es así, escribe amén y ora conmigo en este momento. Querido Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás buscando personas creyentes, Señor, de que en medio de las dificultades puedan soportar. Ayúdanos, Señor, a soportar todo por ti, para que nosotros podamos ser moldeados y nuestro carácter, Señor, pueda ser refinado para ti. Ayúdanos a tener un carácter como el tuyo, un carácter como el de Cristo. Esto lo rogamos, Señor, sin merecerlo, pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Suscríbete a este canal si aún no lo estás. Gracias por escuchar la palabra de Dios y comparte con más personas. Bendiciones.